Hola a todos, el primer tema del que les voy a hablar el día de hoy es del quiste ovárico. Y bueno, primero como introducción iba a mencionar que es debido al uso creciente de los métodos de imagen, particularmente del ultrasonido, que se ha podido observar que esta es una entidad que se presenta con relativa frecuencia en la población pediátrica. Algo que es importante también es que la interpretación de los hallazgos debe hacerse en función de la edad y por lo tanto del estado de desarrollo hormonal de los pacientes. Bueno, de acuerdo a esto los podemos subdividir en tres categorías. La primera son los quistes que se presentan en el periodo neonatal. En cuanto a su patogenia, se piensa que estos ocurren por una estimulación folicular por estrógenos maternos y hormonas placentarias durante la vida intraútero y por un incremento de las gonadotrofinas fetales posteriores al nacimiento. Estos afectan hasta el 20% de las recién nacidas y por lo general se resuelven de forma espontánea en el primer año de vida. La segunda categoría son los quistes que afectan a las niñas en el periodo premenárquico. En realidad en estas niñas ya podemos encontrar múltiples folículos en el estroma ovárico de forma normal. Sin embargo, también se ha descrito que podrían existir pequeños quistes foliculares secundarios a bajos niveles hormonales transitorios y esto puede ocurrir hasta en el 2 al 5% de las niñas. En estos casos hay que tomar en cuenta que algunos de estos quistes podrían ser funcionales desde el punto de vista hormonal y podrían relacionarse también con síndromes de pseudopubertad precoz o de pubertad precoz, dentro de los cuales destacan el síndrome de McCune-Albright, el cual se caracteriza por la triada de pubertad precoz periférica, manchas cutáneas café con leche y displasia fibrosa ósea poliostótica. Y la tercera categoría son los quistes que se presentan en la adolescencia, que en realidad la fisiopatología es la misma que en las mujeres en edad adulta y podrían relacionarse con ovulación disfuncional. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la mayoría se encuentran asintomáticas o podría existir dolor pélvico, sobre todo cuando se asocian a complicaciones como rotura, hemorragia o torsión. En cuanto a los tipos, esto se va a dar fundamentalmente en función de su tamaño. La mayoría de quistes son funcionales, esto quiere decir que ocurren como consecuencia de un folículo maduro o de un quiste o de un cuerpo lúteo que no evolucionó durante el ciclo menstrual, por lo que estos quistes funcionales a su vez se van a subdividir en quistes foliculares y quistes del cuerpo lúteo. Para que se puedan denominar quistes, estos tienen que tener un diámetro mayor a 3 centímetros. Bueno, en ocasiones estos también se complican con hemorragia o sangrado y ahí es cuando los vamos a denominar quiste hemorrágico. En cuanto a las características de imagen, voy a comenzar primero describiendo el quiste simple, y este se caracteriza por ser una estructura redondeada o ovalada, anecogénica, de bordes bien definidos, que se encuentra localizada dentro del ovario, que no tiene componentes sólidos, no tiene grasa, calcio, septos ni vascularidad interna. En el caso de esta paciente le realizaron un complemento tomográfico en el que podemos observar las mismas características. Vemos dos estructuras redondeadas, bien delimitadas, con atenuación de líquidos, de paredes delgadas que no tienen componentes sólidos ni septos. En cuanto al quiste del cuerpo lúteo, de igual forma vamos a observar una estructura quística en el interior del estroma ovárico, pero esta se caracteriza porque tiene un mayor grosor de su pared, que por lo general se asocia también a un incremento de su vascularidad. En esta imagen es un poco más evidente este incremento de la vascularidad periférica, y esto se conoce como signo de anillo de fuego y es muy característico del quiste del cuerpo lúteo. En esta imagen tomográfica de igual forma podemos ver una estructura quística en el ovario derecho, que de igual forma se asocia a una pared con un incremento en su grosor y que también tiene cierta captación del medio de contraste, lo que estaría en relación con hiperemia, que como les había mencionado es muy característico del quiste del cuerpo lúteo. En ocasiones estos quistes se pueden complicar con hemorragia y en estos casos lo que vamos a observar es una estructura redondeada u ovalada que es quística. En este caso podemos verificar esto por la presencia de este reforzamiento acústico posterior, pero que también tiene zonas de mayor ecogenicidad y tiene estos septos o loculaciones o estas estructuras reticulares que en la literatura se han descrito como una imagen en encaje o en tela de araña, que es muy característico del quiste hemorrágico. En ocasiones estas áreas de mayor ecogenicidad podrían confundirse con componente sólido, por lo que es importante utilizar el Doppler para determinar que no existe vascularidad interna y corroborar el diagnóstico. Ahora, en ocasiones también estos quistes hemorrágicos pueden asociarse a rotura, y en esos casos lo que vamos a observar es la presencia de líquido libre, y sobre todo si esta presenta zonas de mayor ecogenicidad o ecos flotantes, nos podría correlacionar con este componente hemático que tienen estos quistes. En el caso de esta paciente también le realizaron una tomografía en la que se puede ver esta lesión quística compleja en el ovario izquierdo y la presencia de una cantidad importante de líquido libre, que en este caso se extiende hasta el espacio subdiafragmático derecho. En el diagnóstico diferencial hay que tomar en cuenta el teratoma, las neoplasias ováricas malignas, la torsión ovárica, el quiste paraovárico, abscesos tubováricos y el embarazo ectópico. En el pronóstico y tratamiento, el 90% de los casos se resuelven de forma espontánea. Solo los quistes que miden de 4 a 5 centímetros pueden requerir un seguimiento ecográfico. En las guías se menciona que se puede realizar un seguimiento de 4 a 6 semanas después del diagnóstico inicial,
y los quistes de más de 5 centímetros que no involucionan o que se asocian a sintomatología podrían requerir un manejo quirúrgico con aspiración, fenestración o resección, sobre todo porque estos quistes grandes tienen un mayor riesgo de torsión o de malignidad. La segunda patología de la que les voy a hablar es el teratoma ovárico, y este es un tumor que está constituido por células de más de una capa germinal, usualmente de las 3, es la neoplasia ovárica más común en pacientes menores de 20 años. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la mayoría son asintomáticas, aunque también podrían presentarse con dolor abdominal o como una masa palpable, sobre todo cuando ya se presentan con complicaciones como la torsión, la rotura, la infección y la transformación maligna. Hasta en el 15% de los casos pueden tener una presentación bilateral. Y bueno, también tienen una clasificación histológica de acuerdo a la cual los podemos subcategorizar en teratomas maduros, inmaduros o monodérmicos. Por lo general los monodérmicos no se presentan con frecuencia en la población pediátrica. En cuanto a las características de imagen, el ultrasonido es el estudio de elección en la primera evaluación de estos pacientes. En este caso, este es el ultrasonido de una niña de 7 años con una masa abdominal palpable, en la que podemos observar esta masa quística bien definida, que tiene áreas de mayor ecogenicidad en su interior, con ecos flotantes, y hacia la región posterior tiene una región nodular ecogénica con áreas de mayor ecogenicidad que proyectan sombra acústica posterior. Esta imagen está en relación con el nódulo de Rokitansky, que es muy característica de esta patología. Por lo general es en este nódulo donde suelen tener este componente de grasa, calcio, cabello, músculos o cartílago, que es muy característico de estas lesiones. Y esta imagen del nódulo de Rokitansky sobre todo es característico del teratoma de subtipo maduro, que también se conoce como quiste dermoide. En el caso de esta paciente le realizaron una resonancia magnética en la que también podemos observar esta estructura quística compleja que tiene zonas de mayor intensidad de señal, y bueno, esta en particular es una secuencia en T1 con saturación de la grasa en la que podemos ver que hacia la región del nódulo que habíamos observado existe saturación o caída de la señal, lo que está en relación con el componente graso característico de estas lesiones. En la tomografía también vamos a observar una estructura quística compleja. En este caso existe un nivel líquido, en su interior también tiene una estructura nodular con áreas de mayor y menor densidad. Las áreas de menor densidad están en relación con la presencia de grasa, en realidad esto también estaba descrito como grasa, y en su interior también tiene la presencia de una estructura con densidad ósea con una morfología similar a la de un diente. En ocasiones estos teratomas pueden presentarse con un mayor componente sólido. Esto sobre todo se presenta en los teratomas de subtipo inmaduro, en los que, como en este caso, tenemos una resonancia magnética con imágenes potenciadas en T1 y T2, en las que podemos ver áreas de mayor intensidad de señal en las dos secuencias, lo que nos confirma la presencia de grasa, y otras zonas de menor y mayor intensidad de señal que están en relación con el componente quístico de estas lesiones. En las imágenes de T1 con saturación de la grasa también podemos ver cómo saturan la señal por su componente graso, y podría existir cierta captación de contraste, sobre todo en la periferia y en las porciones de componente sólido. En esta tomografía de igual manera podemos observar una masa pélvica y abdominal compleja de gran tamaño, con áreas quísticas y sólidas que también presenta calcificaciones, y áreas de menor densidad que están en relación con el componente graso característico de estas lesiones. En el diagnóstico diferencial hay que tomar en cuenta otras neoplasias ováricas, el endometrioma, apendicitis complicadas, absceso tubovárico, torsión ovárica y el embarazo ectópico. En el pronóstico suele ser excelente después de la resección. En los casos de malignidad tienen una tasa de supervivencia 5 años del 30%, y el tratamiento es quirúrgico en lo posible con preservación del ovario, y en algunos casos pueden requerir quimioterapia. Y eso es todo, muchas gracias.